Los gobiernos autonómicos del PP se reestructuran tras la salida de los de Abascal. Esta es una oportunidad para ser mejores. Aragón ya ha sustituido al consejero y el vicepresidente de Vox. Las obligaciones del cargo de vicepresidenta. Y en Murcia lo harán el lunes. Ambos apuestan por gobiernos del PP en solitario y descartan elecciones. Los murcianos ya hablaron hace un año. Abascal responsabiliza de la ruptura directamente a Feijóo. Yo creo que han tomado una decisión deliberada para que los gobiernos se rompieran. Desde el principio trató de impedir esos pactos y en cuanto ha podido los ha boicoteado. Muy crítico con el líder del PP, con quien no mantiene, dice, apenas comunicación, le exige poner en marcha un plan de deportaciones, rechaza la reubicación de menores y avisa. Según vayamos detectando que hay ayuntamientos que colaboran con esto, también abandonaremos los ayuntamientos. Feijóo acusa a Abascal de montar un espectáculo. Allá quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes a la nación. Mientras el PP defiende está centrado en lograr un cambio de gobierno. Que el PSOE no se las prometa muy felices con el nuevo capote que le han dado los dirigentes nacionales de Vox. Abre las puertas de su partido a quien no comparta la decisión de Vox. Aquí tienen su casa. Después de que ayer un consejero de Extremadura y otro de Castilla y León decidieran permanecer en los gobiernos autonómicos desoyendo a Abascal. Con la ruptura, Vox pasará a la oposición. Se han pasado de frenada y han descarrilado. se pone fin al gobierno de Vox en 5 comunidades autónomas. Finalmente, el partido de Abascal deja 6 consejerías y la vicepresidencia de 4 gobiernos autonómicos. Nosotros no nos ha votado nadie. No nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Hace poco más de 2 años de estas imágenes, el primer pacto entre PP y Vox. Miramos la letra pequeña de lo que se firmó entonces. En ninguno de los pactos firmados se hace referencia a los menores no acompañados, pero sí a la migración. El más explícito, el Acuerdo de Baleares, donde Vox solo apoyaba al gobierno. Se habla de la aprobación de un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal. Un tema que en alguna ocasión había provocado roces entre los socios y que ahora consolida su separación. Una ruptura con la que Vox pierde capacidad de gestión. El partido de Abascal gestionaba varias partidas presupuestarias en las 5 comunidades autónomas en las que gobernaba. En total, dejará de gestionar más de 4.000 millones de euros. Se investiga como un caso de violencia de género el asesinato de una mujer en Buñol, en Valencia. Tenía 31 años, estaba además en el sistema de vigilancia Biogen. Su pareja ha intentado huir, ya le han detenido y si se confirma ya serían 23 las mujeres asesinadas este año. Ricardo Pomares. La víctima ya denunció malos tratos de su pareja hace unos meses. Los hechos han ocurrido en esta urbanización de Ventamina, en la localidad valenciana de Buñol. Al parecer, el presunto asesino llamó a su exmujer para decirle que había matado a su actual pareja. El supuesto agresor emprendió después una huida hasta Valencia, donde fue detenido tras colisionar con un control de la Guardia Civil que le cerraba el paso. El Ayuntamiento de Buñol ha convocado para mañana un minuto de silencio y ha declarado 3 días de luto. Decía que tenemos una mujer allí que está a punto de denunciar. En este centro de Oviedo cada mes atienden de media a 22 mujeres víctimas de agresiones sexuales. Un equipo de abogadas y psicólogas durante todo el día, toda la noche. Es uno de los 8 centros de crisis abiertos 24 horas que hay en España. Les damos el apoyo psicológico necesario para recuperarse del trauma. De lo que se trata es de poder acompañar a las mujeres de manera inmediata para que puedan hacer una toma informada de decisiones, si van a interponer denuncia o si necesitan ir al hospital. La ley insta a que haya uno por provincia antes de final de año. Se incluirán en este mapa creado por la Fundación Aspacia. Recoge en una web a dónde acudir ante cualquier violencia contra la mujer. En esta web es un buscador de recursos, no solo de centros de atención especializada, sino también saber a qué hospital poder ir, a qué comisaría. El año pasado se registraron 21.800 delitos contra la libertad sexual, el 80% fueron agresiones sexuales. Aumentan en los meses de verano, según la media de los últimos años. Se produzca una agresión en el fin de semana, la llamada normalmente no suele ser inmediata. Puede darse el caso de que sea inmediata, pero no tiene por qué serlo. Están para actuar lo más rápido posible, aunque insisten, lo más importante es la concienciación para que estas agresiones no ocurran.
Sigue aumentando el número de muertos y heridos, son ya más de 300 en total. Estamos ante uno de los bombardeos más letales en más de 9 meses de guerra en la Franja de Gaza. Según el ejército israelí, su objetivo era el jefe del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif. Según la versión israelí, Deif se ocultaría entre los miles de civiles que se refugian en este campo de Al-Mawasi, cerca de Han Yunis, considerada supuestamente una zona humanitaria y segura. Jamás habla de un nuevo acto genocida. Por ahora ni la milicia palestina ni Israel confirman la muerte del número 1 del brazo armado de Hamás. Israel lleva años intentando matarlo, un hombre del que hay pocas imágenes y al que se le ha dado por muerto en varias ocasiones. Mohamed Deif lleva más de 20 años al frente de las brigadas Al-Qassam. Este bombardeo llega en un momento en el que había cierto optimismo para alcanzar una tregua. Jamás, sin embargo, había denunciado en las últimas horas que Israel estaba cambiando sus demandas y las familias de los rehenes israelíes culpan a Netanyahu de torpedear una y otra vez cualquier acuerdo. Joe Biden se ha rodeado de sus seguidores en Michigan, un estado bisagra considerado clave para los dos candidatos a la Casa Blanca. No me voy a ir a ningún lado. Con esta contundente frase recupera los mítines y el contacto con las bases del Partido Demócrata. Yo soy el nominado. Nadie, ni la prensa, ni los analistas, ni los expertos decidieron. Fueron ustedes, los votantes. El presidente estadounidense ha recordado que ganó en Michigan en 2020 y dice que volverá a hacerlo este año. Biden se defiende de las críticas que le llegan de su partido, donde al menos 19 legisladores le han pedido que se retire para elegir a otro candidato. Y según medios estadounidenses, varios donantes han congelado sus aportaciones a la campaña por valor de $90 millones. El presidente estadounidense refuerza su campaña para demostrar que está en condiciones de enfrentarse a Trump, que el lunes tendrá todo el foco de atención en la convención del Partido Republicano de Milwaukee, donde será nominado oficialmente para la presidencia. Estados Unidos sigue con extremo interés cada acto de Biden. La rueda de prensa final de la cumbre de la OTAN, donde confundió a Harris con Trump y a Zelensky con Putin, tuvo más audiencia que la última gala de los Oscar. Se calcula que la siguieron más de 25 millones de espectadores. ¿Cómo pararle los pies a Víktor Orbán? Es lo que muchos dirigentes europeos se preguntan ante el desafío del líder húngaro, que está aprovechando la presidencia semestral de la Unión para presentarse como mediador en la guerra de Ucrania, con polémicas visitas al agresor, Putin, a Xi Jinping y a Donald Trump. Alemania o Francia se quejan de que no tiene autoridad para dar la impresión de que hace esos viajes en representación de Europa. ¿Pero qué mecanismos tiene la Unión para impedirlo? Según el director del Centro de Asuntos Internacionales, CIDOP, hay varias formas de ejercer presión política sobre Orbán. Una de ellas sería limitando la representación de los distintos Estados miembros o rebajando el nivel de representación de esos Estados miembros en las reuniones que organice la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. Varios Estados miembros están planteando ya ese boicot a los actos que organice la presidencia húngara. Existen además otras herramientas de mayor calado nunca aplicadas hasta ahora. Retirar el derecho de voto de un Estado en el Consejo de la Unión Europea. Esto es altamente difícil. También se podría decidir acortar esa presidencia y por lo tanto el tiempo en el que Hungría ostenta la presidencia rotatoria. También sería una decisión política sin precedentes. Medidas que no se descartan si Orbán persiste en su desafío a los intereses y las políticas comunes de la Unión. En Bombay, India, se ha desplegado la alfombra roja y no para los premios de Bollywood. Priyanka Chopra y Nick Jonas, las hermanas Kardashian, el actor y luchador John Cena, pero también políticos como los ex primeros ministros Boris Johnson o Tony Blair. Son algunos de los invitados a la boda del hijo del magnate Ambani, el hombre más rico de Asia. La llamada Gran Boda India culmina este fin de semana con la ceremonia oficial, donde se esperan actuaciones de artistas como Adele, Drake y Lana del Rey. Justin Bieber ya cantó para los novios, Anat Ambani y Radhika Merchant, que llevan 7 meses de celebraciones. Con una fortuna estimada en $115.000 millones, los Ambani no han escatimado en gastos para el enlace. Se calcula que costará entre 320 y 600 millones de dólares. Es el más extravagante de la década, pero forma parte de algo aún mayor, el negocio multimillonario de las bodas en India. Son símbolo de poder y estatus para las familias más ricas, que cada vez son más, en un país que concentra 1/3 de la población pobre mundial, según la ONU.
La brecha entre clases es enorme. Mientras ellos gastan millones, los pobres tienen dificultades para comer, critica Mohammad, vecino de Dharavi, el barrio marginal más grande de India. Su realidad no puede ser más opuesta en un país camino de convertirse en la tercera potencia económica mundial.